Buenas noches, sean todos bienvenidos. Nos estamos acercando a los temas finales de nuestro ciclo, sin darnos cuenta, en este ciclo, en este seminario largo. Y les pido que por favor, por correo, envíennos los temas que les gustarían tratemos dentro de unas semanas, que es cuando vamos a terminar el ciclo del conflicto entre hermanos en el Génesis. Y para todos vosotros y para vuestros amigos, este jueves vamos a tener una sesión especial para tratar el tema del neopaganismo en nuestros días y el riesgo que nos ataque una vez que el COVID-19 se retire. Quiero invitar a todos a ingresar al lugar de siempre y a la hora en cada uno de vuestros países, también este jueves. Intentaremos terminar el tema en una sola sesión, máximo en 2. Bueno, y ahora sí, vamos a la discusión entre Rachel y Lea respecto a sus mandrágoras, tema que venimos anunciando y que se fue postergando. Miren, Javerim, la continuidad de los nacimientos de los hijos de Jacob se interrumpe 2 veces. La primera después de los primeros 4 hijos, cuando se registra un diálogo difícil entre Rachel y Jacob. A raíz de este diálogo, Rachel da a su sierva, a su sirvienta Bilhá, a Jacob. Y la Torah luego continúa su lista de nacimientos de los hijos. La segunda interrupción en la narración de Bereshit ocurre después que las 2 sirvientas ya tuvieron 2 hijos y se interrumpe por la historia de las mandrágoras, tal como aparece en Bereshit, en Génesis 30, versículo 9. ¿Qué dice textualmente? Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, Lea dejó de dar a luz y se preocupa, eso lo agrego yo obviamente, se preocupa, no tiene más hijos. Entonces tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo. ¿A quién? A Jacob. Lea, ya después de 4 hijos, no está conforme y desea que su sierva le dé más hijos, y en ese contexto leemos los versículos 14 al 16, que dice así: entonces fue Reubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Es muy importante, voy a leer otra vez el versículo en la traducción al español, pero es muy importante que prestemos atención a cada palabra que vamos a tratar de explicar enseguida. Fue Rubén en tiempo de la siega del trigo y halló mandrágoras en el campo. No fue a buscar mandrágoras, las encontró. Y si las encontró, no tenían dueño. Y se las trajo a Lea su madre. Y dijo Rachel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y Rachel dijo: pues en esta negociación dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. La necesidad de la conversación entre Jacob y Rachel, que es la primera interrupción que se registrará, es clara. Tiene un efecto tangible en la construcción de la casa de Jacob, porque como resultado, Jacob toma a Bilhá y más tarde también a Zilpa, las cuales ganan su parte en la construcción de nuestra familia, aunque no se llamen después matriarcas. La historia de los Dudaim en hebreo, las mandrágoras, que se produce en la segunda interrupción, es bastante sorprendente. Podemos suponer que durante los 7 años en el transcurso de que nacieron los hijos de Jacob, tuvieron lugar varios otros incidentes, pero la Torá no ve ninguna necesidad de mencionarlos, porque la Torá se centra exclusivamente en el nacimiento de los hijos que van a hacer nacer a un pueblo. Javerim, ¿qué significa la historia de las mandrágoras? ¿En qué y cómo influyó en el establecimiento de la familia de Jacob y en el nacimiento de los hijos? Pues fíjense, Javerim, hay muchas versiones, como siempre,
nosotros vamos a tratar de dar las más conocidas. Las mandrágoras pueden interpretarse en primer lugar como frutos para la fertilidad, lo que explicaría naturalmente su valor, pero también pueden interpretarse como juguetes con los que Rachel quiere animarse. De cualquier manera, su deseo por ellas muestra su inclinación a satisfacer sus propias necesidades. Juguetes. Guárdense en esta palabra y déjenla ahí quietita. Las raíces de las mandrágoras se parecen a los terafim que Rachel le robara a su padre y que escondiera debajo de la alforja sobre la que se había sentado en el camello. Algunos ven en las raíces de las mandrágoras formas de humanos, de hombres en particular, o otros la ven la forma de las raíces como órganos sexuales. Rachel, según una nueva interpretación, las ve quizás como juguetes, que está dispuesta a quitarse los juguetes a un niño y quedarse con ellos. Como fruto de la fertilidad, está dispuesta a cambiar a su marido por las mandrágoras o por los juguetes. La negociación de los Dudaim muestra la humillación hacia la difícil situación de su hermana. Es decir, que Rachel aprende cómo ganarse el Gesed, la misericordia del Padre Dios, mientras ella, aunque debe haberle dolido muchísimo, guarda silencio cuando el intercambio beneficia a Lea con ¿qué? Con 3 hijos más. Lea tiene 2 hijos más, para un total de 6, nada más y nada menos, y una hija. Así dice en Bereshit 30, en los versículos 17 al 21. No hasta que Ada haya dejado de dar a luz, va a concebir Rachel. Ahora Dios se acuerda de Rachel, la escucha y abre su vientre, y ella concibe y da a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi deshonra. Así que le puso al hijo el nombre de Yosef, que quiere decir: añada el Señor otro hijo para mí. Esto es Bereshit 30, 22, 24. El patrón narrativo del poder creativo del Padre Dios, sobre el cual ya habíamos hablado, que abre y cierra las matrices, sigue siendo una constante. Rachel debe ganarse su atención, y aunque su primer discurso muestra un eco de su anterior egocentrismo, centrándose en su propia desgracia, rápidamente se corrige a sí misma a través del humilde discurso de nombres que indica que ahora comprende a quién pertenece el control creativo, es decir, nada más y nada menos que al Señor, que a Dios. Pero fíjense en ustedes que en el nacimiento de Yosef, nuestra matriarca Rachel omite mencionar a su esposo, a quien previamente había acreditado con el control de su propia maternidad, al grado tal de que Jacob se enoja con ella y le pregunta si acaso él es como Dios, capaz de darle un hijo. Hasta aquí piensen un poquito, ubiquémonos en el lugar, en el espacio. Rachel, Lea, Dudaim. Rachel se queda con los Dudaim, mientras que Lea se vuelve a embarazar como una cosa muy natural después de haberse interrumpido su seguidilla de embarazos. Y entonces, en el momento del nacimiento de Yosef, Rachel toma la iniciativa de darle un nombre, y en ese nombre no hace participar a Jacob. Jacob está desaparecido. Cumplió con su función reproductora, pero aquí no está, ella no lo reconoce. Tampoco lo había reconocido antes, pero eso no se lo cuenten a nadie. En el Ivrit de la Torá, la palabra Dudaim, cuya etimología podría sugerir una conexión con Dodim, Dodim en el sentido de amor sexual. Por lo tanto, se pensaba que comer mandrágoras, Dudaim, ayudaba al deseo o a la fertilidad, y Rachel, estéril hasta entonces, las quería para poder concebir. Eso coincidimos todos.
Pero esto no está del todo claro en el texto, Javerim, porque los dudaim que aparecen en esta parte de Bereshit van a aparecer en todo el Tanaj solamente una vez más, ¿en dónde? En el Cantar de los Cantares. ¿Y dónde aparece en el Cantar de los Cantares? En el capítulo 7 de Shir HaShirim, que dice, dudaim desprenden olor, a dudaim natnu reiham. Quizás Rachel los quería solo por su agradable olor, para perfumarse, para olerlo, para gratificarse. Yo no sé, de hecho la narrativa de Bereshit 30 puede ser deconstruida. Si Rachel quiere que las mandrágoras la ayuden a concebir, parece absurdo que le regalara a Jacob a Lea por un tiempo. Es decir, es absurdo. Debería haber renunciado a las mandrágoras y quedarse con Jacob. Pero ella se queda con las mandrágoras, pero a Jacob se lo regala a Lea por lo menos por esa noche. Después del episodio de la mandrágora, es Lea quien concibe, pero no Rachel, no le sirvieron. ¿O sí? De hecho, Lea tiene 3 hijos más hasta que Rachel, como vimos antes, quedó embarazada. En una narración que se conduce verso a verso, hay otro juego de palabras nada más implícito en esta perícopa. La lectura de la Torah en la sinagoga quiere decir la palabra perícopa para quienes no la conocen. Rachel puede obtener los dudaim, pero Lea recibe los dodim. Repito, Rachel en la negociación con su hermana se queda con los dudaim, con las mandrágoras, pero Lea recibe los dodim, que hace apenas 50 segundos dijimos que era el acto sexual. Mal negocio, ¿no? Existe todavía otra posibilidad. El jarabe elaborado a partir de la raíz de la mandrágora, planta que está relacionada con la familia de la amapola, tiene algunas propiedades narcóticas. Ayuda a dormir. La amapola todos sabemos para qué es, ¿verdad? Algunos la relacionan con la dormidera, porque la palabra dad, dudaim, dad, dodim, dad, dodaim, dot, dad es pecho de la mujer, es la mama, es el seno. Y algunos dicen que se parece en su forma a la amapola, o que la amapola en su flor se parece al dad. Según la leyenda, cuando se desentierra la raíz de la mandrágora, escuchen bien esto, es una leyenda que recoge Yosef Flavius, la mandrágora grita, y grita tan fuerte que mata a todos los que la escuchan. Entonces, la literatura incluye instrucciones complejas cómo cosechar una raíz de mandrágora con relativa seguridad. La Torah no nos dice nada de eso. Decíamos que Josefo Flavius, que vivió cerca por ahí del año 37 al año 100 después de la era común en Jerusalén, da las siguientes instrucciones para cosechar la mandrágora. Se debe cavar un surco alrededor de la raíz hasta que su parte inferior quede expuesta. Luego, adivinen, se le ata un perro, después de lo cual la persona que ata el perro debe escapar. Entonces, ¿qué pasa? El perro intenta seguir a esa persona y tan fácilmente arranca la raíz, pero muere repentinamente en lugar del amo que debía haber muerto. Después de esto, la raíz se puede manipular sin miedo. Miren, Javerim, en la época medieval la mandrágora se consideraba un ingrediente clave en una multitud de recetas de pomadas que servían para que las brujas puedan volar, así como un componente principal de las pociones y brebajes mágicos. La atropina, Javerim, es un fármaco extraído de la belladona, que se llama así debido a su efecto venenoso, porque al usarse la belladona, dilata las pupilas de los ojos. Por lo tanto, miren ustedes hasta dónde llegamos, como siempre. Empezamos por una cosa y estamos en la misma cosa, pero estamos viendo múltiples facetas de la misma. Estamos hablando de un elixir de amor, como el nombre de la ópera. Estamos hablando de un elemento
que sirve para erotizar. Estamos hablando de un perfume, estamos hablando de un juguete, estamos hablando de algo que tiene una forma de órgano sexual, por lo tanto, por asociación se puede pensar que eso va a servir para la reproducción. O estamos hablando de algo que parece un ser humano, estamos hablando de algo que tiene valor mágico, como los terafines que Rachel había robado y que ustedes ya saben, lo dije muy delicadamente, ella ocultó sentándose sobre ellos, sentándose sobre algo que se parece a la mandrágora. Y después, en la Edad Media, donde cualquier cosa era suficiente para poder matar a una bruja o a una supuesta bruja, aparece en pociones y brebajes y en pomadas que sirven para que las brujas puedan volar. Ahora miren, Javerín, que Rachel recurra a una droga para la fertilidad no contradice en absoluto la noción general de que la providencia divina está involucrada en la superación de la esterilidad. Una cosa con otra no tiene nada que ver. Yo puedo saber que Dios me lo va a dar, pero necesito ayudarme. Y necesito ayudarme con oración, necesito ayudarme yendo al médico, necesito ayudarme con medicina, necesito ayudarme en aquellos que creen en cuestiones mágicas con cuestiones mágicas. Si todos pensasen así durante el COVID, habría menos víctimas. Si todos pensasen que aparte de rogar a Dios que haga el milagro, también hay que tomar la vacuna y también hay que ponerse los barbijos y no hay que dar la mano y hay que lavarse las manos y hay que alejarse y no hay que ir a bodas y no hay que ir a sepelios multitudinarios. Y no hay que hacer bar mitzvah ni bat mitzvah, sino en grupos pequeños, ni hay que empujarse en las sinagogas. Miren, Javerín, insisto que Rachel recurra a una droga para la fertilidad no contradice en absoluto su fe en que Dios es el que le va a dar de alguna manera la maternidad. La oración, junto con las acciones que consideraríamos mágicas, se entendieron como formas complementarias para que las mujeres queden embarazadas. No vamos a volver a hablar de lo que pasa en estos tiempos, que también las mujeres, algunas mujeres, muchas mujeres, recurren a cuestiones mágicas para poder embarazarse apenas pasa un tiempito sin que lo logren. Ahora, aparte de todo, tenemos que el Talmud prohíbe recitar versículos de la Torá mientras se arrancan las mandrágoras. Eso aparece en la Gemara en Yerushalmi, Shabbat 6.2. Y eso puede aludir a su calidad supuestamente letal. Es decir, sí, eso tiene ciertas funciones de adormidera. La posibilidad de que haya alguien muerto al consumir las mandrágoras o algo parecido en ese tiempo podría ser que el Talmud en Jerusalén prohíba decir versículos, no sea que la gente se muera. Pero en mi experiencia en el tema de las supersticiones es mucho más lógico pensar que el Talmud no quería que alguien diga tfilot con las mandrágoras, porque en lugar de hacer oraciones a Dios, estaría haciendo las oraciones hacia esa planta mágica que tiene forma de ser humano, por lo tanto que puede ser perfectamente considerado como un diosecito, tal cual como lo fueron los terafines que tenía Labán. Rambam, en la Guía de los Perplejos 3.29, menciona que las personas supersticiosas se engañan acerca de los poderes de las supersticiones. La permisividad y la promiscuidad sexuales normalmente implican, entre otras cosas, el uso de perfumes fragantes para incitar la pasión. Si la incitan o no la incitan es otro cuento, pero que la gente cree que tal olor de tal planta puede incitar, pues por eso se usan y por eso se buscan todo tipo de brebajes para hacer los perfumes también en nuestros días. Miren ustedes, cuando Shira Shirim, el Cantar de los Cantares 7.14, dice que las mandrágoras destilan o desprenden fragancia, hacen una alusión filosófica a los jóvenes de Israel que nunca sintieron el sabor del pecado. Y en nuestras partes, sigue diciendo Shira Shirim, están toda clase de frutos preciosos
que es una alusión a las hijas de Israel, cuyos maridos están en sus puertas, que quiere decir que tienen relaciones sexuales solamente con sus maridos, y así aparece en la Gemara, en Babli Eruvin 21b. En realidad empieza en los dos últimos renglones de Eruvin 21a. Hasta aquí, pero hasta aquí y no, porque hay un relato sobre Rabbi Akiva, que al llegar a Roma fue tentado por esclavas enviadas por el emperador a seducirle y que él rechaza diciendo que huelen muy mal. No quiero apartarme del libreto, como diría, simplemente porque hay una discusión si ciertos olores que pueden ser fétidos o desagradables en un principio tienen o no tienen las propiedades que en su momento se le adjudicaron a la mandrágora, es decir, posibilidades de excitar la posibilidad de excitar al otro y eventualmente de servir como fuente de fertilidad. Bueno, vamos a interrumpir aquí por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes de seguir, porque hay todavía muchísimo por delante. Así que, Javerim, por favor, quien quiera hacer uso de la palabra en estos momentos, preguntar, comentar, criticar, oponerse, este es el momento fantástico para hacerlo. Ethel, ayúdame. Y vamos viendo a los Javerim que estén ahí, y si no, que abran el micrófono y que... Silvina. Decir algo, sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría algo que me hace ruido, que capaz lo han hablado y yo no lo escuché, pero esta cuestión, este paralelismo que hay entre Raquel y Jacob con respecto a hacer un contrato con el hermano. Así como Jacob en su momento con Isaac también hizo un contrato, te doy las lentejas y vos me das la progenitura, o sea, te doy algo mundano por algo superior. Ella acá le está dando, porque tampoco le está dando un hijo, le está que tenga una noche de placer, y ella en su fantasía con eso cree que por ahí puede acceder a la maternidad. No sé, esta cuestión de los pactos me parece como que se repite y que no sé si tiene algún sentido. Mira, Silvina, nosotros hemos hablado en reuniones anteriores largamente sobre figuras espejales que aparecen en las escrituras, es decir, situaciones que en contextos diferentes se presentan y que de alguna forma nos indican que debemos tratar de descifrar qué tienen en común, si es que tienen algo en común, porque es uno de los sistemas de la hermenéutica llamada también Atzada Shabeshebaem, es decir, que hay hasta asociaciones de palabras. En el caso del grupo familiar que intercambien cosas, yo te doy esto y tú tráeme lo otro, pues es algo muy natural, y en este caso lo vamos a ver repetido, pero no estamos en estos momentos en condiciones de poder apartarnos y tocarlo, sino simplemente anotarlo, lo que Silvina acaba de decir. Le digo a todos los demás Javerim, apúntenlo, para poder entender cuál es el modelo de negociación dentro de la familia de nuestros patriarcas, y si es como dice Silvina o no, si se trata de bienes materiales por otros. Oye, tráeme una Coca-Cola y yo te doy un pedazo de pizza. En la familia de los hermanos ese tipo de negociaciones son muy normales. Aquí estamos ante algo mucho más trascendente, por eso lo trae la Torah, de lo cual nosotros tenemos que aprender, más que nada. Rachel estaba manipulando a quién, estaba extorsionando a quién. Rachel estaba viendo a su marido como qué. Su marido la veía a Rachel como qué. Lea sigue teniendo hijos y sigue teniendo hijos y se queja de no tener hijos después del cuarto, mientras su hermanita no tiene ninguno y busca agrandar la producción bajo su techo, producción de hijos que de todas maneras nosotros ya sabemos, no se va a contar para Lea, sino que se va a contar para Jacob, aunque Jacob haya hecho, vaya a saber cuánto contacto, independientemente de que pareciese indicarnos también de que Jacob se había aburrido de Rachel o de Lea. Si se aburrió de Lea, es lógico que Lea venda las mandrágoras para tratar de atraerlo nuevamente, y el
precio de eso es volver a tener hijos para poder decirle, Yánkele, yo te estoy dando hijos, así que regresa conmigo. Y Rachel otra vez dice, bueno, ¿y qué me va a servir tenerlo a Jacob? Ya lo tuve tantas noches, no, y no pasó nada. Entonces, bueno, que vaya para allá, yo me voy a entretener con las mandrágoras y nosotros, Javerín, que me están escuchando y que están aquí presentes, imagínense cuál es el entretenimiento de nuestra querida amiga Rachel. Voy a, si me permitís, Raf, voy a un instante compartir pantalla para que vean una imagen de las mandrágoras, ¿ok? Wow. Esta me la tenía sorprendida. No, es que la estaba buscando, la busqué ahora mientras hablabas porque creo que es muy ilustrativo. Potter traer a las mandrágoras. Najón, es muy ilustrativo ver toda clase de imágenes que hay, ¿no? Que hablabas de confirmar lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Najón, por eso me pareció interesante que lo veamos, ¿no? Incluso estas, ¿cómo se dicen? Estas imágenes, estos dibujos, ¿ok? Que son más que ilustrativos, ¿sí? O sea, hablabas del tema del cuerpo del hombre, ¿no? O sea, simplemente para que sepamos de qué estamos hablando, porque yo creo que nunca en mi vida me había puesto a buscar una imagen de una mandrágora, así que por lo menos ahora ya sabemos cómo se ve. Bueno, igual a mí no me termina de cerrar la historia, ¿no? Porque si decimos que las mandrágoras tienen algún efecto afrodisíaco también, entonces, ¿para qué las quiere Rachel? No queda, no sé, algo no termina de cerrar ahí. Pero bueno, además, no sé, alguien que quiera preguntar o opinar. Yo quiero preguntar. Susana, minuto, de a uno. Shoshana, sí. Hola, Rab. Voy a preguntar algo que me quedó y que se engancha con el shiur anterior, con los serafimes y todo. Estamos leyendo Torá. Entonces, ¿cuál es el bagaje, el rasgo espiritual que podemos buscar en esto? Simple para no hacer está bien que hay que mirarlo con ojos de hoy, pero algún residuo nos quiere decir. Es obvio, Shoshana, mira, lo que estamos haciendo es tratando de entender lo que dice la Torá, porque es muy probable que hace 200 o 500 o 600 años atrás cualquier niño sabía lo que era una mandrágora, estaban de moda, hoy día no lo están. Que la mandrágora puede ser otra planta narcótica, ya hoy en nuestra época se compra todo hecho en la farmacia, en polvitos o en pastillas. Por lo tanto, no sabemos lo que es, pero no hay ninguna duda que lo que estamos hablando aquí, Shoshana, es sobre la creación de nuestro pueblo, que es la lucha dramática por proveer de familia después de que Dios había prometido a Abraham que sus descendientes iban a ser como las estrellas del cielo y la arena en la playa que nadie va a poder contar. Y entonces el hecho de que nuestras matriarcas, Shoshana, hayan sido estériles, que hayan tenido que utilizar todo tipo, porque no estamos hablando únicamente de Rachel y de Lea, ahora estamos hablando de Rachel y Lea, pero Sarah fue estéril, Rivka fue estéril, es decir, de que nuestra propia fue estéril hasta que tuvo familia, pero la esterilidad es algo muy fuerte en nuestra tradición y que tiene que ver con si se puede extender un poco más a otros personajes que no aparecen en Bereshit, como el caso de la esposa del Canahaná, que nosotros hemos nombrado la semana pasada, como la esposa de Manoach, la madre de Sansón, etc. Es decir, el drama de tener hijos es un drama muy fuerte, y hay debajo de eso, lo habíamos sugerido muy suavemente, Shoshana, una lucha por la supremacía entre los patriarcas con P y las matriarcas.
Y aquí pareciese ser de que de todas las mujeres de la sucesión patriarcal, la más aventada es Rachel, ¿no es cierto? Es decir, es la que pareciese ser una mujer que tiene mucho carácter y que tiene pretensiones de ser la madre del pueblo de Israel. Tiene pretensiones de que de su seno salgan figuras importantes, en el caso de Yosef es una de ellas. Es decir, el carácter ético que estás preguntando por él, Shoshana, tiene que ver con ese drama por la paternidad, que es un drama muy, muy, muy fuerte y que la Torah ve necesidad de destacarlo porque implica luchas de todo tipo para poder conseguir un hijo. Una preguntita más, pero no se ve en qué momento abandonan el paganismo, porque se están peleando por símbolos paganos. Por eso el jueves, Susana, te invito a que vengas a ver hasta qué manera el 2021, ¿cierto?, no ha abandonado el paganismo y de qué manera en nuestra época asume rostros distintos. Y por otro lado, no nos tenemos que engañar, el paganismo no se abandona en 24 horas por un baño en el Jordán. Las costumbres adquiridas en la casa paterna hasta poder transformarse exigen un larguísimo camino. Y la Torah hace muy bien en decirlo y en demostrarnos de que no fue mágico. Abraham mismo tuvo una revelación y según todas las tradiciones y los cuentos, él dejó todos los dioses de su padre, pero en algún lado de su propia figura guardó algunas costumbres que no vale la pena ahora decirlas, ¿verdad? Salen estas dos muchachitas de la casa de su padre y se llevan algún recuerdito, pero no solamente el recuerdito externo, se llevan recuerditos internos que de pronto los usan en su momento. Había una javera más que había usado el... Hay dos. Carolina, a ver, vamos a poner orden. Carolina primero, después Galia y después Salisa. Ok. Buenas tardes. Yo escribí mi pregunta, que es, ¿Rachel no era el amor de Jacob? Entonces, ¿por qué Rachel actúa tan indiferentemente frente a Jacob? En el caso de que el juguete le sirve más que el mismo Jacob. En toda la Torah, la palabra amor solo aparece entre Jacob y Rachel. Entonces, parece raro esta actitud de Rachel en este momento. Carolina, el amor tiene a veces crisis. No. Ok. Tiene crisis. ¿Y qué más grande es el amor? Más grande puede ser la pasión en el momento de la pelea, en el momento de la frustración. Es evidente de que Rachel era la mujer de la vida de Jacob. Pero el tiempo hace su trabajo. Y para Rachel es evidente que Jacob era su amor. Pero de pronto ella tenía otras aspiraciones de su amor, a lo mejor esperaba una actitud mucho más proactiva en muchas cosas, y se encuentra que Jacob, un poco como su propio padre Isaac, es un poco debilún para su gusto, por lo tanto, puede ser que pase por una crisis en su amor y después va a volver a amarlo con mucha más fuerza. Amores que matan tienen que ver también con algunos psukim bíblicos, porque el mismo Jacob, sin saber, ya lo habíamos visto hace 2 o 3 semanas atrás, maldice a quien se robó los terafines de su suegro y que era su tío, y algunos dicen que Rachel muere en la mitad del camino por culpa de esa maldición. Es decir, de que aquí tenemos, y otros dicen que no, que ella muere porque se burló de Jacob, porque necesitó recurrir a los terafines, porque no tuvo suficiente fe, y en lugar de esperar que Dios le bendiga y le abra su matriz, en definitiva recurre a elementos mágicos. Así que todo eso, Carolina, está abierto y es muy apasionante, por eso lo traemos, y por eso lo traemos abierto, para que cada uno de ustedes también pueda tomar su propia determinación interpretativa. Gracias. De cualquier modo, Carolina, de cualquier modo, una sola aclaración, porque también en el caso de Itzhak y Rivka se habla de amor, ¿sí? Bateilo leisha bayohavea.
y la tomó por mujer y la amó. O sea, hay también un poco de mito, perdón, Raf, que diga, ¿no? Pero hay un poco también de que la figura de Rachel y Lea en nuestra memoria también la construimos como el amor ideal, pero a veces parecería que Itzhak y Rivka tuvieron una experiencia de amor mucho más sólida, en definitiva. Monógama. Sí, o sea, lo de Rachel y Jacob es más el enamoramiento y la pasión, parece. Pero bueno, perdón, eso pasa cuando uno tiene el poder de dominar los micrófonos. Perdón, Galia y Alisa. Bueno, yo quiero, el Raf nos tienta a hablar sobre el protagonismo femenino, ya desde la semana pasada. Y la verdad que yo me tenté, porque en el Pasuk 16, Jacob vuelve del campo y Lea le sale al encuentro y le dice, conmigo te tenés que acostar hoy. Y él va y obedece. Digamos, no solo interviene, sino que es como un sujeto donde las mujeres deciden hacer lo que quieren con él. Galia no es el único hombre al que le pasa ese drama. Galia, en México, si no me equivoco, hay un término, los Javerim y Javerot mexicanos que están hoy con nosotros pueden decirme si la palabra mandilón está bien usada también para el caso de alguien que lo están esperando y le dicen tú, vente para acá, perrito, vente para aquí que te doy. No te tendrías que sorprender. Sí, pero después la Torá se encarga de darle el protagonismo a él. Es como que la mujer queda ahí solapada y pero solo no hablamos... tiene nada que ver, Galia, pero no tiene nada que ver. David fue un pecador y de él saldrá el Mesías. Hay en cada ser humano una complejidad y hay a veces una contradicción de caracteres. Tú puedes ser una persona dominada en tu matrimonio y ser primer ministra. ¿Hay algún primer ministro en algún país que todo el mundo cree que su esposa hace con él lo que desea? Y sí, él puede ser un bueno o mal primer ministro y lo que sucede entre las sábanas tiene que ver un poco más con el chisme que con otra cosa. Pero si la Torah lo trae yendo a lo que habíamos hablado hace unos instantes, es porque nos quiere dar algún tipo de lección también sobre las malas decisiones que pudo haber tomado Jacob, las malas decisiones que pudo haber tomado Rachel, las malas decisiones que tomó Lea. Y yo te pregunto a ti, Galia, es una pregunta de retórica, sin esperar tu respuesta. ¿Qué dirías tú si tuvieras una hija de 18 años que sale a esperar que vuelva su amiguito del campo y le dice, vente para acá porque hoy tienes que estar conmigo? Suena medio loco, ¿verdad? En nuestra época tan abierta, tan liberal, ¿verdad? Que todos hacen lo que quieren. Y la Torah lo coloca tal cual porque es un ente que tiene que ver con los seres humanos. Los seres humanos a veces somos atrevidos y a veces nos animamos a pedir lo que son nuestros derechos. En el caso de Lea, después de todo, era esposa legítima. Bien, Alisa y Bruria. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfectamente. Ok. Sí, yo me quedo más con lo que explicaste respecto de Rachel acerca del poder. Porque desde ese lado me da la sensación que en lo central no están las mandrágoras. Dame las mandrágoras que te trajo tu hijo, es decir, ahí estaría más la pelea justamente donde ella tiene un hijo que le trae mandrágoras. Podría ser mucho más lo del juguete, pero hay una asumición de un poder. Yo te voy a dar a Jacob. Jacob, es decir, el personaje de Rachel, creo que se vincula muchísimo a lo que has explicado respecto al lugar que ella quiere ocupar socialmente. Pero hay algo más, Alisa, perdón que te interrumpa. Sí. Estamos hablando del momento en el cual se interrumpieron los embarazos de Lea. Eso puede darnos a entender de que el señor Jacob no había visitado la cama de Lea
durante todo ese tiempo. Por lo tanto, Lea necesita imperiosamente recuperarlo y negocia. Pero eso es otra de las explicaciones. Como ya sabes bien, Alisa, nosotros no tenemos una sola explicación, sino tenemos infinidad de explicaciones que no hacen más que complementarse para que luego las podamos depurar. Pero aquí hay algo muy fantástico, que de pronto la mujer que se siente a sí misma estéril, estéril porque no tuvo relaciones, que es un método fantástico de control de natalidad, ¿verdad? Entonces de pronto dice, oye, me abandonaste, te fuiste con la Rúgele, ahora vuélvete conmigo. Y entonces, sí, perdón. No, yo no acepto absolutamente eso que tú dices y todas las interpretaciones. Lo que digo que en esta negociación sigo sintiendo como el poder de Rachel, ¿no? Es decir, donde obviamente no tuvo relaciones Jacob con Lea, el poder de Lea está en darle los hijos, pero casi como si fuera el poder real que lo tiene Rachel, ¿no? En esa negociación. A eso me refiero. Es muy probable que lo tenía todo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Casualmente por haber sido la amada en su momento. Entonces tenía la potestad de hacerle con más facilidad a su esposo, a Jacob, que haga lo que quiera. ¿Hay alguien más? Porque Bruria. Bruria. Hola. A ver, yo creo que realmente ¿se me oye? Sí. Sí. Que entre estas dos mujeres, entre Rachel y Lea, lo que había era una lucha por el poder, y el poder venía por la fecundidad. Rachel, aunque fuese la amada, realmente estaba descompensada porque no tenía hijos. Entonces tenía que buscarse cualquier triquiñuela. Pero de todas formas, con este asunto de las mandrágoras, ¿hasta qué punto, bueno, ahora en este momento actual, hasta dónde llega la posibilidad de buscar de cualquier forma la fertilidad para una mujer o para un hombre? ¿Qué? Perdón, no me escuché. Antes ha hecho un comentario de que hasta en este momento se llega a buscar la fertilidad de formas poco correctas, incluso rozando lo absurdo, mediante mandrágoras. Shmuel había escrito hace un instante, ahora vamos Pedro, Shmuel había escrito hace un instante que se conocían los poderes narcotizantes de la mandrágora en aquel entonces, es muy probable, pero en nuestra época, Bruria, también hay una cantidad de productos en la farmacia que tú puedes ir, algunos con receta, otros sin receta, y hay incluso ciertos alimentos de los judíos del Teimán, del Yemen, hasta el día de hoy, que son muy apreciados por sus propiedades afrodisíacas. Así que las personas recurren a lo que se puede para lo que necesitan, y no solamente en enfermedades, en el arte del amor, los elixires abundaron, no siempre tuvieron éxito, la mayoría no tuvo éxito, pero se vendían, y quien era capaz de venderlos por las ferias se llenaba de mucho dinero. Vamos a terminar esta parte con Pedro y avanzamos un poco más. Adelante, Pedro. Mi punto de vista es... ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Mi punto de vista es de que toda esta situación de las flores entre Rachel y Lea es una forma. Lea nunca supo de que Rachel era la amada de Jacob. Ella siempre pensaba de que ella era la que estaba destinada a casarse con Jacob porque era la primera en casarse. Y el hecho de que Rachel le dio la oportunidad a Lea de casarse con él, ella nunca lo supo. Por lo tanto, Rachel era desde el primer momento el que era la directora de la orquesta, básicamente era el conductor de la orquesta, de la sinfonía. Todo este acto entre Rachel y Lea y Jacob, el que manejaba la situación era Rachel. Rachel era la que le dijo a Lea,
casarte con él, que vos sos la dedicada, y Rachel es la que le dio la contraseña que Jacob le dio. Por lo tanto, Rachel, en este momento, cuando Lea ya tuvo hijos y paró de tener hijos, Rachel estaba diciendo a Lea: yo te di a Jacob y te lo doy de vuelta. Yo no tengo ningún problema darte a Jacob. Te lo di la primera vez y ahora te lo doy de vuelta. Pero por lo menos dame las gracias. Por lo menos dame tus flores. Y a fe, pues con vuestro permiso avanzamos y vamos a meter el acelerador en los minutos que faltan. Miren, Javerim, la historia de las mandrágoras, que Pedro llamó las flores, comienza con una descripción de lo que hizo Reubén. Y presten atención a este personaje llamado Reubén, el hijo mayor. Reubén fue durante la siega del trigo y encontró mandrágoras en el campo, dice el versículo 14. La expresión Reubén fue sirve para introducir otro episodio en el Sefer Bereishit que aparece en el capítulo 35, Pasuk 22. Y Reubén fue, ¿qué dice el 35-22? Y se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Hace un instante, una de las Javerot había planteado sobre la repetición de ciertas escenas, ¿verdad?, en las negociaciones, y de pronto aquí aparece un verbo utilizado para la misma persona en acciones completamente diferentes. Reubén fue y se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Ya alguna vez vimos conexiones por la misma palabra que permite asociaciones. La conexión entre estas dos imágenes nos enseña en ambos casos que Reubén está interfiriendo activamente la dinámica de las relaciones familiares de su propia madre. En la historia de los Dudaim, de las mandrágoras, Reubén es el fondo del acuerdo que se alcanza entre Rachel y Lea, porque si él no hubiera traído los Dudaim, no hubiera habido ninguna negociación entre las hermanas. Sin embargo, el hecho de que la Torá nos diga cómo las mandrágoras llegaron a las manos de Lea, conecta a Reubén con el desarrollo de los eventos. En cualquier caso, parecería que estos dos actos de Reubén están conectados, los dos actos me refiero a las relaciones que tuvo con Bilá, están conectados en un nivel mucho más profundo. También se debe prestar atención a una frase aparentemente superflua que aparece en la Torá, señalando el momento en el cual sucede la historia. ¿Cuándo sucede la historia? Durante la cosecha de trigo, es decir, cerca de Hag HaKatzir, cerca de la fiesta de la cosecha. ¿Cuál es la Hag HaKatzir? Shavuot. ¿Qué temperatura hace en esos momentos? Mucho calor. ¿Qué nos importa durante la cosecha de trigo en verano o en pleno invierno, durante la cosecha de otra verdura, para que la Torá, que no tiene palabras que sobren, para que la Torá nos ubica en la fecha? Y esto es uno de los ejemplos que la Gemara trajo en Sanedrín 99b, en las asociaciones de las palabras. Javerim, hoy pueden acceder a la Gemara fácilmente, Sanedrín 99b, de las enseñanzas de Menashe, hijo de Hizkiyahu, que discute el tema de avisarnos la fecha. Ubiquémonos en la Gemara y en el tiempo del acontecimiento que nos trae. Hizkiyahu fue uno de los últimos reyes de Yehudá y vivió casi 3 siglos después del rey Shlomo. Menashe se burlaba de la Torá y afirmaba que incluía detalles innecesarios y que era redundante, como muchos maestrillos en nuestra época que se preguntan sin entender por qué en algunos temas la Torá es tan reiterativa y por qué las palabras aparecen que no son por casualidad en esos lugares y se las saltean como si no tuvieran importancia. Y Menashe se burlaba. Entonces los sabios de la Gemara abordan esta pregunta y usan el pasuk que estamos estudiando no solo para refutar a Menashe, sino para aprender algo hermoso de la personalidad de Reubén. Dice la Gemara, Rabá Bar Yitzhak dijo en nombre de Raf, de aquí aprendemos que las personas justas no aceptan que les roben los bienes. Eso es lo que comenta Rashi en ese mismo texto. En otras palabras, hay un sorprendente contraste entre la descripción de la época de la cosecha de trigo y las mandrágoras que Reubén trae a casa. Las mandrágoras crecen en la naturaleza, son silvestres. Considerando la temporada cuando Reubén se fue, podríamos haber esperado que llegase a su casa para su mamá con un saco lleno de grano, tal como hizo Ruth a su regreso del campo de Boaz.
Pero nuestros sabios, como se señaló, aprenden de este detalle cuán cuidadoso era Reuben al distanciarse de todo lo que pudiera interpretarse como apropiarse de lo indebido, con respecto a las mandrágoras, pero no con respecto a la mujer. Habría hablado hace unos minutos atrás sobre la dualidad que tenemos los seres humanos, que en algunas cosas somos excelentes y ese mismo ser humano en otro momento puede ser muy perverso. Lo único que trajo son mandrágoras, plantas silvestres que crecían sin que nadie las plantara, que no tenían dueño. Quizás la Torá está insinuando otra conexión. Presten mucha atención, voy a bajar la velocidad. La Torá nos está insinuando una conexión entre el trigo y las mandrágoras, porque la Torá enfatiza que Reuben trajo después de vagar durante la cosecha de trigo, y así crea un vínculo en nuestra conciencia entre dos plantas. El trigo, que es el alimento más básico, sin el cual no podemos vivir, o por lo menos en esa época no se podía vivir. Del mismo modo, la función de las mandrágoras en la historia, o al menos a los ojos de Reuben, Lea y Rachel, está conectada fundamentalmente, según la opinión de Rabbi David Kimhil, el Radak y otros, según los cuales las matriarcas consideraban a las mandrágoras como talismán de fertilidad. Así las mandrágoras asumen una importancia paralela a la del trigo. El significado del hallazgo de las mandrágoras de Reuben en el campo se asocia al regreso del propio Jacob del campo por la tarde. Inmediatamente después de describir cómo Reuben encuentra las mandrágoras, la Torá registra que se los entregó a Lea y trajo las mandrágoras a Lea. ¿A qué Lea? Dice el pasuk 14, a Lea su madre. Notemos que el verbo usado aquí no es le dio, no es le entregó, no es le obsequió, sino le trajo. Reuben no se considera él mismo como dueño poseedor de las mandrágoras, como si estuviera en una posición donde es necesario un acto de adquisición para efectuar un cambio de propiedad. Las trae a Lea. En otras palabras, son suyas de la misma manera que son de ella. Y la relación familiar mencionada, Lea, su madre, en la conjunción con el nombre de Lea, es muy significativa. Se repite de nuevo en los psukim, en los versículos siguientes. Por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo, le dice Rachel, de tu hijo. Y el diálogo entre las dos hermanas sigue. Entonces también tomarás las mandrágoras de mi hijo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Yo te he contratado con las mandrágoras de mi hijo. Vaya, vaya. Aquí el concepto muy claro de que Reuben es hijo de Lea aparece una y otra vez sin ninguna necesidad, diría Menashe, si estuviera escuchando nuestro shiur y participaría del Zoom, y diría, ¿y para qué tiene que decir tu hijo, mi hijo, tu hijo? ¿Acaso no lo sabemos ya? Pero no, parece que no es suficiente que lo sepamos, porque la Torá parece estar enfatizando la cercanía excepcional entre Reuben y Lea. Reuben actúa en virtud de que ella, Lea, es su madre y ella lo ve como su hijo. Este énfasis nos proporciona una oportunidad para comprender los motivos de Reuben en esta historia. A veces parece que Reuben es simplemente el trasfondo del encuentro central de lo que estamos hablando, de esta narrativa que tiene lugar entre Rachel y Lea, pero específicamente porque el hecho de que Reuben de pronto encuentra las mandrágoras parece no añadir nada a nuestra comprensión de la historia. Nos bastaría con saber que Lea poseía algunas. La Torá parece estar tratando de enseñar también algo más referente a Reuben. El hecho de que inmediatamente después de encontrar las mandrágoras que trae a su madre, revela sus emociones. Reuben es hijo primogénito de Lea. Noche tras noche duerme cerca de ella en la tienda de la cual Jacob está notoriamente ausente, como vimos, Alisa, cuando tú preguntaste. Noche tras noche Reuben oye suspirar y llorar a su madre, abandonada
Y Reubén enjuga las lágrimas de su madre y es muy probable que le abra ante su primogénito su corazón. Cuando le pregunta por qué estás llorando, por qué estás suspirando, lamentándose de la dolorosa relación con su hermana y la injusticia del tratamiento de Jacob, su esposo, a ella. Entonces el acto de Reubén de traer mandrágoras a su madre refleja un fuerte deseo por parte del hijo de consolar a su madre, para traerle algo de felicidad, para recordarle que él vale más para ella que 10 maridos. Estoy usando a propósito 10 maridos referido a un pasuk del libro de Shmuel que ustedes alguna vez estudiaron. Es desde esta perspectiva, Javerim y Javerot, al parecer que deberíamos considerar la conexión entre las dos historias que se abren con la expresión y Reubén fue. En ambos casos, Reubén está buscando restaurar el honor de su madre. Podríamos hacernos un manjar con esos versículos si los estudiamos desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano, pero no lo vamos a hacer. En todo caso, si quieren hacerlo, podéis hacerlo después. Podemos entonces afirmar que lo que Reubén se propone es dar un mayor espacio a su madre, de manera que ella pueda defenderlo en su lucha, en la lucha de Reubén, por la supremacía familiar. Porque hay una lucha que Reubén va a perder miserablemente. Entonces Reubén usa su relación con Lea para desplazar a otros herederos de la continuidad del padre, alegando ser el primogénito. Y fíjense en ustedes que cuando él tiene relaciones con la sierva, en definitiva, ese acto va a ser repetido después con uno de los hijos de David, que mantiene relaciones con una concubina de su padre, porque en aquella época era que quien poseía la concubina del rey se convertía automáticamente en el sucesor, y aquí tenemos nosotros escondido dentro del conflicto entre hermanos que todavía no hemos terminado de ver entre los propios hijos de Jacob, un atisbo, aparte del atisbo que Yosef va a tener, pero él acaba de nacer en nuestro shiur, que es que de pronto Reubén quiere acomodarse muy bien a dos niveles. En el primer nivel, esperando que Lea lo imponga, y en el otro nivel, demostrando de que él ya puede tomar acciones equivalentes a un rey. El énfasis inusual a lo largo de la historia que identifica a las mandrágoras como las mandrágoras de su hijo, busca emerger el significado de estas mandrágoras para Lea, un significado que excede por mucho al de cualquier talismán o cualquier presagio. Desde su punto de vista, estas son las mandrágoras de su hijo, símbolo y recordatorio del amor del niño por su madre, por su empatía hacia ella. Debemos prestar atención al hecho que incluso cuando Lea finalmente le informa a Jacob del acuerdo del intercambio y sigue enfatizando el mismo punto, ¿qué dice? Yo ciertamente te he contratado a Jacob, le dice Lea, te he alquilado a cambio de las mandrágoras. ¿Y qué mandrágoras que compró en la farmacia, en la droguería, a la bruja de la esquina? No, con las mandrágoras de mi hijo. No podemos imaginar, y aquí vamos a estar, la tiranía de la hora, ¿verdad? No podemos imaginar lo que pensó Rubén a la mañana siguiente a la del acuerdo de las mandrágoras. Él le trajo las mandrágoras a la madre. Pero ¿qué resultó? Que Rubén recién al otro día descubre que las mandrágoras que le había dado a Lea como regalo no estaban en la tienda de Lea, sino que estaban en la tienda de su hermana Rachel, que el tiro le salió por la culata. ¿Le salió por la culata el tiro o sin querer, gracias a las mandrágoras, pudo seguir teniendo hermanos? Quizás Lea le explicó que al entregarlos, ella había ganado al mismo Jacob, pero un niño tendría problemas para entender por qué su madre estaría de acuerdo en intercambiar el regalo que él le había traído. Nosotros no sabemos la edad de Rubén. Algunos jajamín dicen que era muy jovencito. Pero él se acordará después que después de su nacimiento Lea tuvo otros 3 hijos. A Isahar, a Zebulún, 2 varones, y a Dina, una mujercita. Y que
todos esos niños nacieron en un plazo de 7 años. Bueno, me detengo aquí porque si no nos vamos a ir apartando y son 21:30 y sí me gustaría darles oportunidad, Javerim, que puedan, al que desee, poder hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna contradicción, alguna crítica. Y antes todavía no nos despedimos, pero les quiero invitar para el jueves, porque vamos a hablar de otro tema, pero que está totalmente, íntimamente relacionado a lo que vimos en la clase de la semana pasada y que está íntimamente relacionado a lo que vimos hoy. Así que, Javerim, el micrófono pasa a vuestra disposición si así lo deseáis. Ok, Javerim, si alguien tiene alguna pregunta, que haga señas en la medida de lo posible. Y si no, te devolvemos el micrófono, Raf. No estoy viendo en este momento. Raquel Mintz, sí. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es que dijo que el jueves, Rabino, pero no sé cómo se entra. Si con igual el mismo que hoy, ID y a la misma hora. A la misma hora, en el mismo lugar. Este sitio lo estamos usando desde el principio. Así como entraste hoy, así entras el jueves. Voy a corregir algo que escribió Galia. Muchas gracias y muchas gracias por todo. Por favor, Rachel, gracias a ti por acompañarnos. Shoshana tiene una pregunta y ahí, sí, Raf. No, quería solamente Shoshana. leer en voz alta lo que puso Galia, que dice: Rubén no iba a tener reparo en violar a su hermana Dina. Aquí la necesidad no hay violación. Hijo, madre, madre, hijo. No hay ninguna indicación de que Rubén pensó por un instante violó. Yo pregunto, Silpa era una, no, Vilá era una pertenencia del padre. ¿Cómo se enfoca, mirándolo desde ahora, decir y meterse en la cama del padre? ¿Cómo queda Rubén después de esto? Porque no era tan niño si se acostó con una señora, sus años debería tener. Pero fue una ofensa muy grave, tanto es así que después Jacob cuando habla de hermano tras hermano menciona esto, pero ¿cómo lo tenemos que entender esto de que tal vez se narcotizó él con las mandrágoras trayéndola y después se acostó con Yo ya no he leído ningún comentarista que haya dicho eso, pero no descarto. Deberíamos apuntarlo porque a lo mejor dentro de unos años van a nombrarte con el pequeño apellido que tienes y van a decir: gracias a Shoshana Pietrokovsky, nada más y nada menos, sabemos ahora que Rubén usó las mandrágoras para hacer una barbaridad. Tenemos que pensar que hizo algo muy malo, y eso muy malo en el drama de Jacob como padre aparece después en las bendiciones a los hijos, acordándose muy pero muy bien lo que hizo Rubén, acordándose lo que hicieron Shimon y Levi contra su deseo cuando fueron a vengarse brutalmente de la violación de Dina. Es decir, de que Jacob lleva la cuenta y nosotros, volviendo al tema que sacamos nosotros en limpio, nosotros sacamos en limpio que hay que cuidar un poco más lo que pasa dentro de la casa y hay que educar un poco mejor a los hijos y ver y tratar de descubrir sus tendencias. Sí, yo dejé entrever, entrelineado, que el niño Rubén estaba muy feliz de estar muy pegadito a la madre. Si ustedes tomaron o no tomaron el hilo ese que yo les di en vuestras mentes, bueno, yo prefiero que no lo tomen, pero si lo tomaron, era de verse de que el niñito ese, mi amigo Rubén, que se metía en todas las broncas que había en la cama de su madre, también estaba demasiado cerca de la madre y también estaba cerca de las señoras que formaban parte de la familia, ¿verdad? Aunque eran siervas y tenían una segunda categoría y servían únicamente para reproducirse, porque la educación se supone la daba la madre titular de esa sierva. Es decir, la familia que nosotros estamos viendo, lo vamos a ver en unas poquísimas semanas más,
es una familia que tiene patologías. Y la pregunta es, ¿y por qué la Torá nos trae esta familia, nuestra familia? Primero, para decirnos de que son seres humanos igual que a nosotros nos puede pasar eso. Y segundo, para que aprendamos también por negación que pese a que ellos llegaron a consolidar nuestra propia historia, sus camisas tenían manchitas y nosotros tenemos que tratar de que nuestras camisas no tengan esas manchas. Ya otras manchas las vamos a manchar nosotros cuando se nos derrame la sopa de la cuchara o sobre la corbata. Acá ya, Jabrim, no sé si hay alguien más. Mijal, ábrete el micrófono. Estás con el micrófono cerrado. Audio. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, vale. Sí. A mí no me ha quedado un poco claro porque Raquel ha sido el gran amor de Jacob. Es Raquel quien decide en qué cama va a estar él al final. Entonces, ella no necesita mandrágoras que son afrodisíacas para tenerlo él en su cama. La que lo estaba necesitando más bien era Lea, porque como hemos visto, había dejado de tener hijos, él probablemente no la visitaba. ¿Y por qué Raquel hace esto entonces? ¿Por qué le pide las mandrágoras si ella no lo necesita? Tal vez será porque no quiere que vuelva a salvar a su hermana. No quiere que utilice un afrodisíaco para Espérate, una cosa fuera de lo... Raquel, la palabra, las mandrágoras... Mijal, perdón. Si prestaste atención, habrás visto que hemos dado distintos significados a las plantas esas. Y uno de los significados, como bien dijiste, tiene que ver con ser un afrodisíaco. Pero también hemos dicho que es muy probable que era una planta que mejoraba la fecundidad. Entonces, si aceptamos que las mandrágoras ella las quiso porque en su momento iba a mejorar su fecundidad a través de este tratamiento, pues aquí no hay preguntas. Lo más lógico es que ella, que no tenía hijos, lo pueda tener. Por otro lado, y vuelvo a repetir, sobre los gustos de en un matrimonio de 4 mujeres, ¿verdad? La forma como se repartían los turnos, el señor se repartía los turnos, y la forma como las mujeres trataban de atraerlo al señor porque venía seguramente con algún regalito o con algún manjar o con alguna bebida muy rica, pues eso da lugar a una cantidad de novelas que Netflix podría filmar y que nosotros, si tuviéramos tiempo, podríamos desarrollar, ¿verdad? La dinámica en este tipo de familia poligámica que no parece ser la mejor. Ya desde ahí vemos de que es una familia que trae problemas. Lo vimos también en el caso previo con Sara y con Agar, como en esa familia que era teóricamente más pequeña, también Abraham estaba enamorado de Sara, pero también estaba enamorado de Agar y también estaba enamorado de Ketura, que según vimos, yo creo que todavía tú no te habías incorporado al grupo, era la misma Agar, es decir, que después regresa, después de haberla votado, después de haberla corrido de la casa, regresa con ella. Sobre amores no podemos decidir nada, y esto no es una novela romántica, pero que hay ingredientes del amor, sí lo hay, pero también hay otros ingredientes que tienen que ver con intereses creados en el grupo familiar. Y no quiero entrar a los intereses filosóficos del futuro, ¿verdad? De cómo se marca el futuro y de cómo cada una de ellas está luchando por el futuro, porque seguramente no tenían la noción de la historia por venir antes de que se produzca, como nosotros tampoco la podemos tener. Bueno, Ethel, tú me dices si hay alguien más, porque estamos fuera de... Sí, estoy mirando, no, nada más por ahora. Ok, entonces, primero nos vemos, si Dios quiere, los que deseen y pueden invitar a quien quieran, aunque no sigan el curso, el jueves. Primer asunto. Segundo tema, bueno, nosotros acabamos de ver hoy en forma incompleta, porque el tiempo nunca nos alcanza, otra vez una narrativa muy interesante del conflicto entre hermanas. Conflicto entre hermanas por un hombre
Conflicto entre hermanas por la reproducción, conflicto entre hermanas por ubicarse un poco mejor dentro de lo que tiene que ver la familia grande. Y adelantándome a algo que ustedes ya saben, Rachel estaba muy, pero muy obsesionada por tener hijos, y cuando nace su segundo hijo, ella muere en el parto. Es decir, de que la obsesión por los hijos hizo que ella fallezca y que después de todo ni siquiera reciba sepultura junto con su misma hermana. A la pregunta de José Manuel, a la misma hora, el próximo jueves, en el mismo espacio, y el tema, repito, va a ser el neopaganismo, la neoidolatría en nuestra época, y haremos un rapidísimo raconto de lo que dice la Torá sobre ese tema, pero vamos a avanzar para ver qué nos pasa en nuestros días y a lo mejor nos vamos a llevar una sorpresa. Javerim, otra vez muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les dé mucha salud a todos, nos dé mucha fuerza, mucha salud, mucha cabeza, inteligencia para pensar en cosas bonitas. Y bueno, y otra vez de todo corazón, muchísimas gracias a todos que están distribuidos en tantos países con horarios diferentes. Gracias, Javerim. Gracias.